Bien, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de estudio que es basado en la carta que escribe Santiago. Así que quiero que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, vamos a ver dos puntos en esta mañana. Número 1, el autor, un siervo. 2, los destinatarios dispersados para predicar el Evangelio. Cuando nosotros vemos la presentación de la carta, el autor se presenta como Santiago. Y para nosotros es difícil porque cuando vemos la palabra de Dios no vemos a ningún Santiago. Así que, ¿cómo es que llegó esta carta con este nombre? Bueno, en el original el autor se presenta con el nombre de Jacobo. La pregunta es, ¿cómo es que de Jacobo llegamos a tener el nombre de Santiago como el autor de la carta? Bueno, tiene mucho que ver con las traducciones. Al principio, todo esto tenemos que entender que se escribió en el griego. El griego es el idioma original del Nuevo Testamento. Así que, pero llegó un tiempo en el cual el griego ya había dejado de ser usado como la lengua vernácula, es decir, la lengua común usada en la sociedad. Así que muy pocas personas estaban llegando a tener entendimiento de lo que las escrituras decían. Así que en una intención de traducir a un idioma que era el idioma más usual, el idioma común que era el latín, es donde Erasmo hace la traducción, la primera traducción al latín, que era el idioma usual, la lengua vernácula, como se conoce. Tenía el propósito de que todos tengan acceso de poder conocer qué es lo que dicen las Escrituras. Lamentablemente, ese propósito no se cumplió en los próximos 10 siglos, donde la Iglesia Católica utilizó esa traducción al latín. El latín se convierte en la lengua oficial de la Iglesia Católica y prohíbe que se lean las Escrituras. Así que es en ese contexto donde en el idioma latín la palabra Jacobo es Jacob. Y claro, en el contexto católico, cuando se hicieron las traducciones de la palabra de Dios, se le añadió el prefijo San a todos. Tenemos el ejemplo de Mateo, que se le añadió San, y tenemos San Mateo, Marcos, San Marcos, Lucas, San Lucas, Juan, San Juan. Así, cada uno de los prefijos que se le fue añadiendo a los nombres de los apóstoles, de los autores, de las cartas que nosotros tenemos. Y Jacobo, Jacob en latín, se le añadió el prefijo que quedó San Jacob. Así que es de esta raíz que próximamente se volvió en una sola palabra, San Jacob, de donde al traducirse al español se llegó al Santiago que nosotros tenemos hoy en día en la palabra. Así que el autor de la carta es Jacobo. La pregunta es, ¿cuál Jacobo? Bueno, en todo el Nuevo Testamento tenemos 4 Jacobos que se mencionan, pero de esos 4 se sugirieron solamente a 3 autores, ¿sí? A 3 posibles autores de la carta. Vamos a empezar viendo a uno de los posibles autores de la carta, que es Jacobo, el hermano de Juan. ¿Cuál es este? Vamos a ubicarnos Mateo capítulo 4, verso 21. Mateo capítulo 4, versículo 21. Jesús estaba pasando por Galilea y dice que pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Este Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, es
aquel conocido como uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles. ¿Cuál es la razón por la cual se descarta la autoría de Jacobo de esta carta? ¿Por qué razón se dice que Jacobo no es posible que sea el autor de esta carta? Bueno, la carta de Santiago, que es la que estamos haciendo el estudio, se dice que la fecha en la cual se escribió es aproximadamente entre el año 45 al 48 después de Cristo. Bueno, Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, muere en Hechos capítulo 12. Si me acompañan a ver, Hechos capítulo 12, dice versículos 1 a 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo muere el año 44 después de Cristo. Así que no hay una concordancia entre el año de su muerte y el año en el cual se escribe la carta, por lo cual se descartó su posible autoría de esta carta. El otro posible autor que se sugirió en algún momento de la historia de la iglesia fue Jacobo, el hijo de Alfeo. Mateo capítulo 10, verso 3. ¿Quién es este Jacobo, hijo de Alfeo? Mateo capítulo 10, versículo 3. Dice, vamos a leer desde el verso 2. Los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, aquí tenemos el nombre de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles. Jacobo, hijo de Alfeo, era uno de esos 12 apóstoles, pero forma parte del grupo de los apóstoles conocido como los apóstoles silenciosos, porque no se conoce qué fue de estos apóstoles. ¿Sí? No tienen mucha participación. Cuando nosotros vemos en Hechos, el Hecho de los Apóstoles, no se encuentra datos ni algo que nos diga qué pasó con estos apóstoles llamados los apóstoles silenciosos, en los cuales formaba parte Jacobo, hijo de Alfeo. Tenemos referencia de que en Hechos capítulo 1, versículo 13, Jacobo, hijo de Alfeo, estaba ahí, porque se los vuelve a mencionar a los apóstoles. Dice, entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Juan. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Así que a Jacobo, el hijo de Alfeo, se lo descarta como autor de la carta de Santiago por su escasa mención y conocimiento sobre qué es lo que pasó con él. Así que no se conoce tampoco algún otro dato en otros escritos que hagan mención a Jacobo, el hijo de Alfeo, como el autor de la carta. Así que es esta razón por la que se lo descarta como uno de los autores. Ha habido a lo largo de la historia un grupo, mayormente la Iglesia Católica, que lo ha tomado a Jacobo, hijo de Alfeo, como el autor de la carta. Y obviamente las razones de tomarlo a Jacobo, hijo de Alfeo, como el autor de la carta es no decir que el autor de la carta pudo haber sido Jacobo, el hermano de Jesús, que es el que vamos a ver ahora. Otro de los posibles autores, Jacobo, el hermano de Jesús. Bueno, el hermano de Jesús es conocido por la mayoría de los estudiosos como el autor de la carta. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los argumentos en los cuales se basa la autoría de la carta a Jacobo, el hermano de Jesús? Bueno, tiene que ver por la participación activa de Jacobo en la iglesia de Jerusalén. Cuando nosotros vemos en Hechos, se lo menciona en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde tiene una participación activa. Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 como una columna de la iglesia. Así que esa participación activa, el contexto judío y el contexto que nosotros vemos en la carta a Santiago relacionado a el pastoreo que realizaba Jacobo, el hermano de Jesús, en Jerusalén, son argumentos
muy convincentes de que Jacobo pudiese ser el hermano de Jesús, el autor de esta carta. Así que vamos a basarnos en este argumento para decir que Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor de esta carta. Así que vamos a ver un poquito sobre la vida del autor de la carta. ¿Quién era este Jacobo? ¿Cómo empieza la vida de Jacobo? ¿Qué son las primeras cosas que se mencionan de él? Primera cosa que tenemos que aclarar, Marcos capítulo 3, verso 31. Quizás muchos están escuchando de Jacobo, el hermano de Jesús, y hay que aclararlo. Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas. Marcos capítulo 3, verso 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Se menciona Jesús tenía hermanos. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Decían de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? De los hermanos de Jesús se conoce a Jacobo como el escritor de la carta a Santiago, y a Judas, el último que se menciona, como el autor de la carta que lleva su nombre, Judas. Así que Jesús tenía hermanos y hermanas. Pero hay un dato que se menciona sobre los hermanos de Jesús, donde está incluido también Jacobo. Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas que haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Es interesante encontrar este detalle en la palabra de Dios. Bueno, tradicionalmente en el lenguaje religioso se ha manejado mucho el tema genealógico como algo importante de apego. Los judíos daban mucha preponderancia a la genealogía. Así que es por eso que encontramos nosotros en Lucas capítulo 2, encontramos también en Mateo capítulo 1 las genealogías de Jesús, y cómo nosotros podemos ver que son tan exactos en sus genealogías, y es que los judíos llevaban siempre un registro de las genealogías. ¿Por qué daban la importancia? Porque todos querían ser hijos de Abraham. Tenías que demostrar genealógicamente que formabas parte de Israel, de alguna de las 12 tribus, que eras uno de los hijos de Abraham. Bueno, no solamente en la religión judía se le dio esa importancia a la genealogía. Nosotros encontramos incluso que hay algunas religiones que han utilizado esto de la genealogía incluso para adorar no solamente a Jesús, sino a su madre, diciendo: si Jesús es Dios, su madre físicamente, genealógicamente, entonces, ¿qué es? La madre de Dios. Bueno, la enseñanza que nos da este pasaje es algo interesante. No creían en él. ¿Por qué utiliza la palabra creer? Porque es la misma palabra que nosotros vemos en Juan capítulo 3, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Es la misma palabra. Nadie puede ser salvo por genealogía. Nadie tiene un beneficio ante Dios por genealogía. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 8, les dice al pueblo de Israel, a los judíos: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios,
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La genealogía, lo sanguíneo en lo espiritual no tiene parte. Los hermanos de Jesús, por el hecho de ser sanguíneamente, genealógicamente, humanamente sus hermanos, no hacía que ellos automáticamente sean hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no el que es según la carne son hijo de Dios, es hijo de Dios, sino aquel que es hijo según la promesa. ¿A qué se refiere eso? Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica bien. Aquellos que son hijos según la fe en la promesa de Abraham. Aquellos que son salvos a través de la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Estamos viendo el contexto judío, por si acaso, de lo que se escribe la carta. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, desde el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿En qué consistían esas doctrinas diferentes? Dice que no presten atención a fábulas. ¿En qué consisten las fábulas? ¿Qué eran las fábulas que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado? Que no enseñen algo como si fuese de la Biblia, pero que no está en la Biblia. ¿Sí? Eso eran las fábulas. Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Bueno, el contexto en la iglesia de Jerusalén, los judíos, es que daban mucha preponderancia, mucho énfasis a la genealogía. Santiago, Jacobo, es interesante porque empieza su carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y de el Señor Jesucristo. En ningún momento quiere crear un lazo genealógico o sanguíneo. En ningún momento se presenta como Santiago, siervo de Dios y hermano del Señor Jesucristo. En ningún momento. ¿Por qué? Porque no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Estados por la fe en Cristo. Bueno, tenemos un inicio, que es lo primero que conocemos de Santiago, de Jacobo, el hermano de Jesús, es que a un inicio él no creía, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el gran cambio? ¿Qué es lo que generó el gran cambio en la vida del hermano de Jesús? De aquel incrédulo a alguien que está escribiendo una carta a una iglesia, aquel que fue columna en una iglesia en Jerusalén. Lo que cambió la vida de Jacobo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 al 7. 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 al 7 dice, hablando de la resurrección de Cristo, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús. ¿Cuál es el argumento del cual se relaciona a este Jacobo con el hermano de Jesús? Porque hace una distinción entre Jacobo y los apóstoles. El verso 7 dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que a este Jacobo lo aparta del grupo de los apóstoles. Así que no podía haber sido Jacobo hijo de Alfeo, ni tampoco pudo haber sido Jacobo el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Así que por deducción se está refiriendo a Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Jacobo, el hermano de Jesús? Es que vio y fue testigo de la resurrección de Cristo. Este hecho cambiaría la vida no solamente de Jacobo, sino de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles, luego de la muerte de Cristo, muchos de ellos volvieron a su antigua vida, volvieron a sus trabajos, volvieron a hacer y pensar y vivir como hacían antes. Pero cuando fueron testigos de Cristo resucitado, cambió por completo
su vida. Y ahí es donde Jacobo también creyó. Y es por eso que en Hechos capítulo 1 vemos que Jacobo ya estaba con los discípulos. Y no solamente Jacobo, sino también su madre y todos sus hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí tenemos el dato de que Jacobo ya estaba presente desde la resurrección de Cristo, porque fue testigo y cambió e impactó su vida de aquel incrédulo a alguien que fue pilar, columna de la iglesia. Santiago capítulo 1, volvemos a Santiago capítulo 1 para volver a dar una lectura más a nuestro versículo que estamos estudiando hoy de introducción a esta carta. Y se presenta Santiago, ya hicimos la aclaración de que el autor de la carta, Santiago, es Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo con la que se presenta Jacobo es la palabra doulos en griego, que significa esclavo. Esclavo. Es interesante que Santiago está utilizando la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en cada una de las cartas que él se presenta como siervo del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Esa palabra esclavo es la palabra doulos. Para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Esta palabra que se está traduciendo aquí como siervo sigue siendo la misma. No sé si el que lo tradujo lo quiso traducir para que suene más bonito, pero debería haber sido lo mismo. Y fuimos libertados del pecado y vinimos a ser esclavos de la justicia, haciendo referencia a que fuimos hechos siervos, esclavos de Dios, de aquel que nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es la esencia de esta palabra? Porque nosotros ahorita escuchamos esclavo y decimos, ay, qué feo. Creemos que se refiere a alguien déspota que daña, pero es un mal concepto. El término esclavo, siervo que se está utilizando acá, tiene la idea de alguien que está sujeto y subordinado de forma completa. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Jacobo, el autor de la carta, al presentarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está poniéndose el título de aquel que está sujeto y subordinado completamente. Queridos hermanos, hoy en día nadie quisiera usar este título como presentación. Hoy todos buscan títulos que ostentar. Títulos como pastores, que misioneros, que doctor de la ley. Pablo, en la misma carta que veíamos hace rato, en su primer carta que le escribe a Timoteo, le dice, desde el verso 5 al verso 7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La mayoría de las personas, tanto en lo secular, anhelan un título que ostentar. En lo secular está puesto como que quiere ser alguien en la vida
tienes que terminar el bachillerato, tienes que ir a la universidad y sacar un título de licenciatura, y eso no es suficiente. Luego tienes que sacar un título de magíster, y luego de magíster un doctorado, y después, si quieres, seguir más posgrados y doctorados para seguir ostentando en tu vida. Pero es increíble que ese pensamiento también se ha introducido en la iglesia. Hay muchos que van a un seminario bíblico con el propósito de ¿qué? De salir con algún título, de ser llamado pastor, de ser llamado licenciado en teología, doctor en teología. Queridos hermanos, el mayor título que nosotros podemos anhelar es el de siervo. Es el de siervo. Nosotros no tenemos que buscar estar por encima de los demás. Al contrario, tener el mismo sentir que tuvo Cristo y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. En Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27, se narra lo siguiente: hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, el más importante. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Entre ustedes no tiene que ser buscar quién va a ser el mayor. Porque el que quiere ser el mayor tiene que servir a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 7, Pablo dice sobre Cristo que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo. ¿Cómo nosotros queremos ostentar otro título? El mayor título que podemos anhelar: ser llamados siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos seguir aprendiendo sobre Jacobo, el autor de la carta? Habíamos visto que su vida inició él siendo un incrédulo, mostrándonos que la salvación no es por genealogía. Vimos que fue testigo de la resurrección de Cristo, el momento en donde cambió su vida y creyó en Cristo para salvación, solo por la fe. Vemos que también él se presenta como Santiago, siervo, esclavo, subordinado completamente a Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que en la vida de Jacobo, él es conocido como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, verso 9. El apóstol Pablo dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Así que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados las columnas de la iglesia. ¿Cómo sabemos que este Jacobo que menciona el apóstol Pablo es el medio hermano de Jesús? En el capítulo 1, versículo 19, lo menciona. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que
Jacobo, considerado una de las columnas de la iglesia. ¿Qué significa la palabra columna que utiliza el apóstol Pablo aquí? Significa base, soporte. Hay que entender que la iglesia en Jerusalén era una iglesia que tenía muchos conflictos doctrinales. Tenía muchos conflictos doctrinales al inicio. ¿Por qué? Porque lo que estaba costando era hacer la transición del pueblo judío a la iglesia. Muchos de los creyentes, que eran en su mayoría judíos, no podían realizar una conexión entre cómo puede ser, nosotros somos judíos, pero ahora se está predicando el evangelio a los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo? Así que uno de los conflictos que se vivió en la iglesia en Jerusalén era que se estaba obligando a los gentiles a judaizar, ¿sí? Así que cuando nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11, se nos narra un poquito el conflicto que es lo que pasaba. Versículo 11 en adelante dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Había habido una mala interpretación bíblica. Así que esa mala interpretación bíblica de todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento, que es figura y sombra, los primeros creyentes creían que aún se debía cumplir la ley y creían que era ser salvos por la fe y la ley. Es por eso que cuando nosotros vemos el concilio que se realiza en Hechos capítulo 15, vemos que ese es el tema a tratar. Es el tema a tratar. ¿Cómo nosotros trabajamos? Decían el tema de la circuncisión con los de la incircuncisión. Obligamos a los incircuncisos, es decir, a los gentiles, a que se circunciden, a que guarden la ley. Y aquí vemos la participación de Jacobo, el hermano de Jesús. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a leer el discurso que da Jacobo desde el versículo 13. Y cuando ellos callaron, es decir, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo: varones y hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Una mala interpretación bíblica había generado que la iglesia estaba predicando un evangelio diferente. Es por eso la molestia del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Recordemos que esta carta a los Gálatas tiene mucho contexto con lo que estamos viendo en Hechos capítulo 15. En Gálatas capítulo 1 el apóstol Pablo empieza su exhortación diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La iglesia había empezado a predicar un evangelio diferente. ¿Por qué? Por una mala interpretación de las Escrituras. ¿Qué podemos aprender de esto y de la participación de Jacobo? Queridos hermanos, es necesario que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras de una forma correcta.
sabiendo que la Escritura en su totalidad gira en torno a la persona de Cristo y su obra redentora. Y todo lo que nosotros interpretemos del Antiguo Testamento tiene que ser a la luz de la persona de Cristo y su obra redentora. Porque si no, podemos estar llegando a hacer malas interpretaciones doctrinales, y esas malas interpretaciones doctrinales nos van a llevar a predicar un evangelio diferente. Pero aquí vemos la participación de Jacobo. Una interpretación correcta. ¿Para qué? Para salvar la sana doctrina. Queridos hermanos, hoy en día hablamos de que tenemos que ser celosos de la sana doctrina y que tenemos que defenderla. ¿Cuál es la forma de defender la sana doctrina? No es con espada, no es quien grita más, ni quien insulta más, ni quien hace quedar mal al otro, sino que la forma en la que nosotros defendemos la sana doctrina, su segunda carta, capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 23 en adelante. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que corregir, pero tiene que ser con amabilidad y mansedumbre. Primera Timoteo capítulo 4. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Queridos hermanos, nosotros ¿cómo podemos defender la sana doctrina? Ejercitándonos en la piedad. Defendiendo la sana doctrina con paciencia y doctrina, como también le dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Con paciencia y doctrina. Queremos ser celosos, queremos defender el evangelio, queremos defender la sana doctrina. Tiene que ser con doctrina. Tiene que ser estudiando la palabra de Dios. Jacobo, un gran ejemplo de cómo se debe defender la sana doctrina y el evangelio, con una buena interpretación bíblica. Santiago capítulo 1, seguimos viendo el primer versículo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se presenta como siervo tanto del Padre como del Hijo, porque nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 22 al 23, les decía a sus discípulos lo siguiente. Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre y el Hijo merecen y reciben la misma honra, porque ambos son uno solo. Jesucristo decía en Juan capítulo 10, verso 30, yo y mi Padre uno somos. ¿Qué podemos aprender
de Jacobo, el autor de la carta. La salvación no es por genealogía, es solo por la fe. Testigo de la resurrección de Cristo. Somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. El título de siervo, el mayor anhelo que podemos tener en nuestra vida como creyentes. Defendamos la sana doctrina con paciencia y doctrina, estudiando la palabra de Dios como se debe, interpretándola de una forma correcta, para no predicar un evangelio diferente. Y reconociendo que el Padre y el Hijo tienen la misma honra. Vamos a ver nuestro segundo punto. Los destinatarios dispersados para predicar el evangelio. En Santiago capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta frase tiene un contexto para entenderla. Primeramente hace referencia a todo judío. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a las 12 tribus que están en la dispersión, está haciendo una englobación, está englobando a todo judío, haciendo referencia a la dispersión que tuvo Israel por el imperio sirio, donde 10 de las tribus fueron separadas. Y así que ahí es donde todo israelita fue disperso, y es por eso que solamente en las fiestas de la Pascua era donde los judíos de todas partes iban y se concentraban en Jerusalén para celebrar la fiesta. Así que cuando Jacobo dice a las 12 tribus que están en la dispersión, tiene un primer sentido. Se refiere a todo judío. Es por eso que esta carta fue escrita antes del concilio en Jerusalén, porque aún no estaba bien marcada la diferencia entre el judío y la iglesia. Aún existía esa confusión. Es por eso que en esta carta un primer sentido se escribe a todo judío. Es por eso que cuando nosotros vamos a ir estudiando, hay partes donde se ve que está hablando a la iglesia, está hablando a creyentes, pero hay partes donde está hablando a no creyentes, a inconversos. Así que es esa confusión, un poquito en el contexto en la cual se escribe esta carta, y un primer sentido de esta frase a las 12 tribus que están en la dispersión. El otro sentido es que está escribiendo a creyentes que formaban parte de la iglesia en Jerusalén y que fueron perseguidos y dispersados en Hechos capítulo 8. Quisiera que podamos ir a Hechos capítulo 8. El contexto de la carta se atribuye a este tiempo, a esta persecución, luego de la muerte de Esteban. Versículos 1 al 4 dice: y Saulo consentía en su muerte luego de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Así que esta persecución a la que hace alusión también la dispersión, en un segundo sentido de la frase, aquellos creyentes que formaban parte de la iglesia en Jerusalén, pero a través de esta persecución fueron esparcidos. ¿Qué podemos aprender de los destinatarios? ¿Qué podemos aprender de este contexto de la iglesia? Versículo 4 del capítulo 8 de Hechos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Queridos hermanos, la dispersión tuvo un propósito. En Hechos capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo le da las instrucciones a sus discípulos, antes de él ascender al cielo, les dijo claramente que ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que salir de Jerusalén para anunciar las nuevas de salvación a todo el mundo. Dios utilizó una persecución para poder dispersar el evangelio. Tuvo un propósito. Queridos hermanos, todas las cosas difíciles que atravesamos como creyentes y como iglesia tienen como propósito el progreso del evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del evangelio. Queridos hermanos, si nosotros no entendemos que las cosas que atraviesa la iglesia hoy en día, el progreso del evangelio, entonces no estamos entendiendo nada. Dios había puesto en el corazón de los primeros cristianos, a través de la persecución, que ellos tenían que cumplir con el propósito. Y dice que iban predicando el evangelio en todas partes. ¿Cuál era el corazón de los primeros cristianos? El corazón de Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando vemos que los judíos, después de azotar a Pedro y Juan, les prohibieron hablar del evangelio de Cristo, y ellos respondieron en el versículo 20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese era el corazón de la iglesia primitiva, que fue perseguida y fue esparcida, pero ellos iban predicando en todo lugar porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Lo que habían visto y oído marcó sus vidas. Marcó tanto sus vidas que ellos entendieron que la forma de predicar un evangelio correcto era mediante lo que se dice en las palabras, acompañado de las obras. Es lo que trata la carta a Santiago. La carta que vemos que escribe hace un énfasis, que si tú quieres mostrar que verdaderamente tu fe es genuina, tiene que ser acompañada de algo visible. A eso es lo que nosotros conocemos y lo que dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu. Versículo 5 al 6. Una de las personas que fueron esparcidas, que fue perseguida, fue Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Queridos hermanos, Jacobo va a intentar en la carta que escribe animar a los creyentes a que nuevamente tenían que volver a ese corazón de la iglesia primitiva, donde predicaban de la fe en Cristo, pero que su vida mostraba las obras, el resultado, el fruto del Espíritu, oyendo y viendo. Un creyente genuino va a ser alguien hacedor de la palabra. Es lo que va a hacer énfasis Jacobo en su carta. La fe sin obras es muerta. Tiene que ser acompañada. ¿Qué podemos aprender, queridos hermanos, de este tiempo? Conclusiones. Nuevamente repito, número 1, la salvación no es por genealogía, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Número 2, el mayor título que podemos anhelar es el de siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sin una base doctrinal, corremos el riesgo de predicar un evangelio diferente. Establezcamos bases doctrinales firmes en nuestra fe. Dios desde el principio del siglo usó adversidades para que la iglesia expanda el evangelio.
Queridos hermanos, no estamos exentos de esta responsabilidad. Prediquemos el Evangelio. Utilicemos las adversidades para el progreso del Evangelio. Y número 5, debemos ser hacedores de la palabra. Predicar el Evangelio en todas partes para que las personas oigan y vean a Cristo en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos.